La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Cuánto me alegro de saludarte. No sabes cuánto me alegro de estar hoy contigo. No pienses, todos los días dice el Padre lo mismo, que cuánto se alegra de estar conmigo. Ya es una costumbre, lo dice por decirlo. No lo digo por decirlo. Es que cada día que tengo la oportunidad de compartir contigo las palabras del Evangelio, siento una gran alegría. Hoy estamos a jueves 16 de noviembre y el Evangelio es de San Lucas, capítulo 17, versículos 20 al 25. Hoy Jesús nos va a hablar en el Evangelio sobre la noche oscura. De manera que en la explicación del Evangelio de hoy vamos a dar unas pinceladas sobre algunos aspectos de la noche oscura. Vamos a dar algunas pinceladas sobre algunos aspectos de ese momento en el que la oración se hace árida y difícil. Te voy a hablar un poco sobre ello. Bueno, pues vamos allá. Vamos a empezar escuchando con gran atención las palabras del Santo Evangelio. En aquel tiempo, los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán, está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo veréis. Entonces se os dirá, está aquí o está allí. No vayáis ni corráis detrás. Pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Bueno, voy a comenzar explicando
un poco la primera parte del Evangelio y luego vamos a entrar propiamente en lo que habla Jesús sobre la noche oscura. Le preguntan los fariseos a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Y él les contesta: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Los fariseos esperaban una llegada aparatosa del reino de Dios. Los fariseos lo que esperaban era un Mesías que aplastase a los romanos y trajese un reino terreno, un Estado de Israel poderoso humanamente, que venciese a sus enemigos y que fuese un Estado rico, donde se viviese muy bien. Tenían una visión muy humana, muy mundana del reino de Dios. También tenían una visión religiosa, es decir, sería un reino donde se respetarían los mandamientos de Dios. No era todo una visión puramente mundana, pero había mucho de mundano en su visión. Y Jesús les dice que no, que el reino de Dios no viene aparatosamente, que no esperen algo tan humano, tan mundano, sino que el reino de Dios ya está en medio de vosotros, ya lo tenéis con vosotros. Porque Jesús ya había traído el reino de Dios, porque aquellos que se hacían discípulos de Jesús y cumplían sus enseñanzas, ya podían vivir el reino de Dios en este mundo. El triunfo de Dios en las relaciones de amor fraternas entre ellos y en la relación personal de cada uno con Dios. Querida alma contemplativa, nosotros ya podemos vivir el reino de Dios en este mundo. Si nosotros vivimos la unión íntima con Dios, ya estamos viviendo el reino de Dios en este mundo. Como decía Sor Isabel de la Trinidad en esa frase tan preciosa: he hallado mi cielo en la tierra, porque el cielo es Dios y Dios vive en mi alma. Y ahora vamos a pasar a ver lo que dice Jesús sobre la noche oscura. Dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Aquí está hablando Jesús de la noche oscura. Vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Se refiere Jesús a varias cosas. Primero,
en una dimensión social, llegarán días en que desearéis ver la presencia de Dios en el mundo y no la veréis. Es decir, llegarán días en que experimentéis cómo la gente le da la espalda a Dios. Y esto lo experimentaron los discípulos cuando el pueblo judío en su conjunto, en lugar de convertirse, les persiguió a los apóstoles. Pero este evangelio se puede también entender desde su dimensión espiritual. En tu vida espiritual, en tu vida de unión con Dios, llegarán días en los que desearéis ver al Hijo del Hombre, desearás ver a Jesús en tu alma, desearás encontrarte con Dios en tu alma y no podrás. Es decir, llegarán días en los que no encontrarás a Dios por ningún lado en tu alma. Eso es la noche oscura. Y entonces dice Jesús, entonces, es decir, cuando llegue esa noche oscura, se os dirá, está aquí o está allí. No vayáis ni corráis detrás. Vamos a explicar esto. Cuando llega la noche oscura, o cuando llega un momento de gran aridez en tu oración, el demonio te dice, ¿ves cómo Dios no te da la felicidad? Busca una felicidad humana. Y te ofrece satisfacciones humanas, felicidades humanas, que te dice él, el demonio, esto sí que te hará feliz, porque ves que Dios te ha abandonado. Dios no te llena. Busca una felicidad que puedes alcanzar, que yo te ofrezco. Y entonces el alma está muy tentada de satisfacerse con una felicidad humana y no permanecer fiel en esa noche oscura. No permanecer fiel en esa oración tan árida y tan dificultosa. Por ejemplo, cuando tienes una gran aridez en la oración, en lugar de seguir buscando a Dios con perseverancia, distraerte en la oración, dedicarte a distraerte, a pensar en cosas que te agradan, a pensar en cosas humanas, mundanas, para que ese tiempo de oración que se te hace tan árido, se te pase antes. O ponerte a leer un libro, pero simplemente por curiosidad, por pasar el tiempo, porque en realidad sabes que esa lectura te está disipando, no te está ayudando. O en los momentos de gran noche oscura, pues a una monja de clausura le va a decir en un momento de gran noche oscura, busca una felicidad humana,
deja ya de soportar tanta cruz. A un sacerdote le va a decir, busca una felicidad humana, búscate tus maneras de ser feliz. A un matrimonio le va a decir, pues deja la fidelidad a tus obligaciones y sé feliz. Ahora quiero leer un texto de San Juan de la Cruz sobre la noche oscura, que espero que a ti, querida alma contemplativa, te ayude a vivir con fidelidad la noche oscura o los momentos de gran aridez en tu oración. El texto es de La noche oscura de San Juan de la Cruz, libro segundo, capítulo 16, número 7. Y dice así: Oh pues, alma espiritual, cuando vieres oscurecido tu apetito, es decir, que tus deseos de Dios están totalmente secos, no encuentras a Dios por ningún lado, ni tampoco parece ni que le deseas. Tus aficiones secas y apretadas. En la noche oscura, el alma se siente sensiblemente y espiritualmente apretada, e inhabilitadas tus potencias para cualquier ejercicio interior. Es decir, soy incapaz de pensar en Dios, soy incapaz de experimentar la presencia de Dios, soy incapaz de tener afectos hacia Dios. No te penes por eso. Antes, lo ten a buena dicha. Tenlo como una cosa buena. Pues que te va Dios librando de ti misma, quitándote de las manos la hacienda, es decir, que ya no está en tus manos tu oración, con las cuales, con tus propias capacidades, por bien que ellas te anduviesen, no obraras tan cabal, perfecta y seguramente a causa de la impureza y torpeza de ellas. Es que con tus propias potencias no vas a encontrar a Dios. Como ahora, lo que te está pasando ahora es que, tomando Dios la mano tuya, te toma de la mano, te guía a oscuras como a ciego, a donde y por donde tú no sabes, ni jamás con tus ojos y pies, por bien que anduvieran, atinarás a caminar. Es decir, Dios te está llevando a un sitio mucho más elevado sin que tú te enteres. Así que, alégrate. Nada más por hoy. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga. María te bendiga.